gente que busca diferentes maneras. Hay gente, como decía Freud, hay gente que busca la religión, hay gente que busca, digamos, el ejercicio, el estudio, el deporte, algún otro tipo de actividad, el arte, ¿no? La ciencia. Entonces hay gente que busca diferentes maneras para ir hacia otro lado y poder irse sintiendo mejor. O a lo mejor, por ejemplo, hablar con alguien de todas estas cosas y poderlo ir elaborando, porque muchas veces son situaciones traumáticas, ¿no? Entonces, cuando uno puede hablar y volverlo a hablar y volverlo a hablar, a veces uno en la cabeza esas cosas uno las va a ir pensando de otra manera también y a lo mejor le busca una salida diferente, ¿no? Sí. Sara Lisiaga nos dice, ¿una persona resentida puede alimentar para mal a otra resentida? Yo pienso que sí. Por ejemplo, pensemos en Hitler, ¿no? Y acuérdense lo que hizo, ¿no? Él, eh, con sus propios resentimientos, y dicen por ahí que la mamá de Hitler era de origen judío. Entonces, ¿qué tanto por ahí había odios, ¿no? Y resentimientos y después lo descargó de esa manera, ¿no? Matando tantas personas judías. Y hay otros casos que también pudiéramos pensar, ¿no? Y que, claro, como si pensamos en también este artículo muy interesante de Freud, de psicología de las masas, análisis del yo, ¿no? Donde va hablando Freud de que cuando estamos en una masa, y vamos, digamos, compartiendo estas pasiones tan intensas, ¿no? Podemos llegar a hacer cualquier cosa terrible, ¿no? Porque entonces ya no es yo, ya no soy yo nada más, sino ya está el poder de la masa, ¿no? Y la masa puede ser muy destructiva, ¿no? Sí. Si la llevamos por ahí. Entonces, sí, yo creo que sí, esos efectos tan intensos se contagian, ¿no? Se pueden contagiar. Porque además, como decía Freud, baja la inteligencia, se exacerban las pasiones, ¿no? Y sí, se puede llegar a cualquier cosa, ¿no? Y nos preguntaban cuál es el nombre del autor y la obra que estamos mencionando. Bueno, les voy a poner aquí este es el librito, ¿no? Que es muy interesante. Es Resentimiento y Remordimiento, dice Estudio Psicoanalítico de Luis Canciper. Hay también un artículo, si lo buscan en Google, ¿no? Que es de la revista uruguaya de psicoanálisis y se llama Resentimiento, Memoria y Duelo de Luis Canciper. Si quieren luego, no sé si se pueda a lo mejor ¿Compartir? compartir, no sé En los cómo. comentarios. Ajá. Pero también este es un artículo donde habla de algunas cosas que también habla en el libro, ¿no? Y habla de este pacientito, el que les comentaba, este adolescente, ¿no? Que fue abandonado por sus padres biológicos. Fíjate, yo pensaba que ahorita con lo que va diciendo que si hay una herida real, ¿no? Que si Si hay hay una una herida. ofensa, si hay un daño real, pero que el remordimiento lo que hace es echarle chilito a la herida y no dejar que sane y hasta que se infecte, ¿no? Y que el duelo sería lo que ayudaría, hablando del dolor con el terapeuta o con alguien cariñoso, yo pensaba, que te ayude a ver lo mejor para ti, ¿no? Es a sanar para que sí puedas cerrar esa herida y aunque va a quedar una cicatriz y de repente va a doler, poder seguir con la vida. Así es. Ahorita también me acordé de esta película de Mente Brillante o Mente que Brilla, no me acuerdo, este, con Robin Williams, ¿no? Que la hace ahí del terapeuta de este chico que fue muy lastimado cuando fue chiquito, ¿no? Y hay una escena casi al final donde le dice, no es tu culpa, Uh-huh. no es tu culpa, y se lo repite como varias veces, ¿no? Y el otro al principio, el paciente se defiende, pero después acaba aceptando lo que le están diciendo, ¿no?
y se abrazan el terapeuta y el paciente y él puede llorar por eso, porque realmente había sido un chico muy lastimado por el padre, ¿no? Entonces, realmente esas heridas, ¿no? Generan un montón de cosas, porque este chico era un chico muy brillante, pero sin embargo, sacaba su odio, su malestar, su rencor, en peleas, en tener dificultades, lo metían a la cárcel, etcétera, ¿no? En vez de poder moverse de ahí para poder desarrollar toda la inteligencia que tenía, ¿no? Y cuando se encuentra a esta chica, la novia, ¿no? Que también es difícil la relación con ella al principio, pero también eso le va ayudando a él, ¿no? El amor del terapeuta, el amor de la novia, ¿no? Como que le va ayudando también, ¿no? Y también el amor de los amigos, porque tenía estos amigos, estos tres amigos, sobre todo uno, ¿no? Que era muy querido para él, ¿no? Se querían mucho, entonces eso ayuda también. Claro. Sí. Me quedé pensando que tiene mucho que ver con un comentario por acá que nos hace Héctor Noé Dorantes. Dice, muchas gracias por el tema. Esto tendría que ver con la elaboración de los duelos sobre los padres, con poder elaborar la posición depresiva. Pues sí, pero va más allá, porque no es nada más el duelo y la situación depresiva, sino acá ya estamos hablando de resentimiento y de rencor, que eso ya es mucho más fuerte, ¿no? Y de un daño, ¿no, Entonces, Mica? ¿perdón? Y de un daño, o sea, que si hubo un daño. Exacto. Entonces, para pasar, digamos, del resentimiento y del rencor al duelo y poder elaborar el dolor que le hicieron a uno sufrir o pasar, ¿no? Para que después pase a la elaboración de esos duelos de, por ejemplo, las heridas por los abandonos, ¿no? O algún otro tipo de lastimaduras fuertes. Primero se tiene que hablar de eso traumático, de eso doloroso, de eso que le hizo tanto daño a uno, ¿no? Para después pasar a elaborar el duelo de lo que uno no tuvo, ¿no? Y lo que uno hubiera querido tener y después resignar esos objetos que lo ofendieron a uno, dejar, digamos, este deseo de venganza para pasar al amor y eso, y el amor hacia otros objetos y hacia uno mismo, ¿no? Entonces, eso lleva tiempo, es difícil y bueno, hay que hablar mucho de eso, ¿no? Fíjate, es que yo pensaba en estos deseos de venganza que a veces no son tan fuertes como uno podría pensar, ¿no? A veces un deseo de venganza es un desear que el otro me pida disculpas, Mm. ¿no? O Que se sea, humille el otro ante uno, ¿no? uh-huh, Porque tendría que ver con eso. Es como, humíllate ante mí, ¿no? uh-huh. Ya que tú me lastimaste tanto y ahora si haces eso, entonces a lo mejor yo te perdono, ¿no? Una Y cosa tener así. el control de perdonar o no, También, ¿no? claro, sí, exacto. Y yo pensaba que un duelo, en este sentido, de alguien que ya no está, que nos dañó, es poder soltarlo sin que me tengan que pedir disculpas, porque no tiene que ver con el objeto, o sea, tiene que ver conmigo para poder lanzar mi cariño, mis afectos a otro lado. Sí, y yo también les diría que acuérdense que los objetos son objetos internos que uno tiene en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Entonces, en realidad, cuando uno llega como paciente con el analista y uno empieza a hablar de todos los objetos que uno tiene en la cabeza y lo que lo dañaron a uno, sea el padre, la madre, el novio, etcétera, 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 la pareja, el esposo, yo qué sé, los hijos, la manera en que uno tiene esos objetos dentro de uno, en su pensamiento, ¿no? Es la manera de uno nada más. Uh-huh. Puede ser que sea real o puede ser, como decía Freud, que es la realidad psíquica de uno, ¿no? Porque por ejemplo, en las familias, de repente hay hijos que se quejan amargamente de los padres y que dicen que los dañaron horrible, y en la misma familia los otros dicen, ay, no, tú estás loca, claro que no, eso no fue así, ¿no? Y lo ven de diferente manera. Entonces, no siempre hay como esa
relación de lo real con lo psíquico, ¿no? Y que el objeto que uno trae en la cabeza y que le hizo a uno ese lastimadura, ese daño, pues es el objeto que uno trae en la cabeza y es parte de esa historia que uno se cuenta cuando uno recién llega a análisis, ¿no? Y uno empieza a contar la historia y de cómo uno fue víctima de esto, víctima del otro. Y después, cuando se va hablando y elaborando todo eso, pues uno pasa de ser víctima a otra cosa, ¿no? Y uno puede como ir elaborando esas pérdidas, esos dolores, esas lastimaduras, para poder tener una vida mejor, ¿no? Y poder, digamos, estar más bien en el amor que en el odio, ¿no?